Buenas tardes, gracias por la invitación. Los que hemos hecho muchos telediarios, o hacemos, estamos muy disciplinados. Y escuchando a Álvaro, y nos decía, hay que disciplinarse, yo voy a disciplinarme en el tiempo. Y estoy seguro que, a pesar de que tengo 20 minutos, que es lo que me concede la organización, cada minuto de menos que ocupe, voy a subir mi cotización, si es que tengo alguna entre los organizadores, porque me lo van a agradecer enormemente, porque sé que están sufriendo mucho. Yo vengo a hablarles de esto, de la excelencia en la comunicación como factor decisivo de competitividad. Y probablemente les sorprenda la rotundidad con la cual expreso ese título, la excelencia en la comunicación, factor decisivo de competitividad. ¿Por qué nos sorprende? Nos sorprende porque en España no le damos ninguna importancia a la comunicación. Hay algunas excepciones, pero ni en la política, ni en la empresa, ni en la universidad. Déjenme decir que a veces en el periodismo tampoco. En general no le concedemos importancia a la comunicación y lo que hacemos es perder oportunidades, porque otros, coetáneos nuestros, sí lo hacen y venden mejor que nosotros, organizan mejor sus empresas, son mucho más eficientes y nosotros perdemos oportunidades. Fíjense si es cierto que no le concedemos importancia a la comunicación, que no la enseñamos. Ni en la escuela primaria, desde luego, ni en la secundaria, tampoco en la universidad y tampoco en las escuelas de negocios. Estamos impulsando una escuela de negocios ahora con unos contenidos nuevos, muy alternativos, se llama Next International Business School, donde sí vamos a procurar, por no decir obligar, que todo el mundo que estudie allí algo sea capaz después de contarlo, y de contarlo bien, porque está lleno, y lo ven ustedes en los currículums, de personas que tienen altas responsabilidades y después no cuentan bien las cosas. Y lo que hacen es perder eficacia para su negocio, lo que hacen es perder oportunidades de negocio. En este país, y en otros, pienso en Portugal y en otros, no nos hacían salir de niños a la pizarra, apenas teníamos exámenes orales. Es decir, nos formaron solo como receptores y no como emisores. Y eso genera que al cabo de unos años, cuando vamos a los congresos internacionales o cuando vamos a cualquier reunión pública, salimos agarrados a nuestro PowerPoint, sin el cual estamos muertos. Porque una generación que no aprendió a comunicar cree que el PowerPoint es el salvavidas, cuando muchas veces puede ser una rueda de molino atada al cuello. Fíjense, por lo tanto, ni en la escuela primaria, ni en la escuela secundaria, ni en la universidad, ni en las escuelas de negocio le hemos dado un recorrido a la comunicación. Después hay excepciones. Algunos dicen, yo fui a tal colegio, vale, yo estudié en el liceo francés. Hay excepciones, pero globalmente, como país, este y otros no lo hemos cuidado. Lo diré muy rápidamente porque en el Instituto de Comunicación Empresarial que dirijo investigamos estas cosas. El fondo del problema es que para comunicar bien hay 4 habilidades y en la escuela nuestra, en el sistema educativo, solo nos enseñaron 2. Es importante leer y escribir, claro que sí, eso sí nos lo enseñaron, pero también es importante como habilidad de comunicación a hablar y escuchar. Y en España solo nos enseñaron a leer y a escribir. En otros ámbitos, en Italia, en Argentina, etcétera, tuvieron más suerte. Les enseñaron a leer, a escribir y a hablar. Es verdad que no les enseñaron a escuchar, es verdad, ¿no? Es cierto, es verdad. Pero, por lo menos, les enseñaron 3 cosas, Y en el mundo anglosajón, normalmente, les enseñaron las 4. Y a mí me da mucha pena porque nosotros tenemos, por ejemplo, en este país, unos ingenieros extraordinarios, unos ingenieros civiles que construyen realmente cosas que todo el mundo queda maravillado. Pienso en el AVE de los peregrinos, pienso en la ampliación del Canal de Panamá y en tantas otras cosas. Tenemos unos médicos excepcionales, o de lo contrario, no habría tantos médicos españoles dirigiendo hospitales de referencia en Estados Unidos. Pero cuando esos ingenieros o esos médicos tienen que contarlo en los congresos oportunos, brillan mucho menos de lo que lo hacen sus colegas norteamericanos, británicos o franceses. Esa es la diferencia, esa es la pena. Pérdida de competitividad, por tanto, pérdida de liderazgo
y pérdida de la posibilidad de vender. No voy a hacer una definición de lo que es la competitividad, y ustedes lo saben, pero saben que la productividad es una parte de la competitividad. Y para ser competitivos necesitamos dos cosas: vender y producir en mejores condiciones. La cosa es más compleja, pero yo lo voy a reducir a estas cuestiones. Vender, ser eficaces vendiendo es fundamental, y para ello tenemos que contar bien las cosas, para ello tenemos que comunicar bien las cosas. Pero en el interior de nuestras empresas, en el interior de nuestras organizaciones, nosotros necesitamos entender la productividad como un arma que también la define la comunicación. Yo sé que la definen más cosas, por ejemplo, los horarios tan absurdos que tenemos. Yo sé que lo define, por ejemplo, este descontrol de las fiestas patronales que tenemos en España. Yo no soy enemigo de las fiestas patronales, ni de las autonomías, ni nada por el estilo. Pero ayer era fiesta en Madrid, no lo era en otros sitios, otros se lo han pasado a otro momento. El día 5 de marzo es fiesta en Zaragoza, porque es la 5 marzada, yo soy aragonés, no sé lo que es la 5 marzada, pero sé que si llamas a Zaragoza no te contestan al teléfono el día 5 de marzo, porque ya me he pasado por esa experiencia. O el día 15 de mayo es San Isidro, o el día 24 de septiembre es la Mercè en Barcelona. Vale, de acuerdo, pero hombre, pongámonos en un poquito de orden. Los horarios, las fiestas patronales desorganizadas, la logística, tantas otras cosas, pero también la comunicación, que es lo que voy a tratar de decirles. Miren, voy a proliferar en citas, pero sí quiero decir una muy importante de Bill Clinton, que les aseguro que de comunicación Bill Clinton sabía. Por eso ganó los debates y por eso fue capaz de comunicar al mundo, y luego tenía sus particularidades que todos conocemos. Pero es verdad que era un gran comunicador. Y Bill Clinton, lo vi en las memorias de Tony Blair, dice: el 50%, en la sociedad de la información, la comunicación es el 50%, y todo lo demás, el otro 50%. Ustedes pueden pensar, hombre, Bill Clinton exagera. Bueno, pues vamos a ser flexibles en el porcentaje. 70-30, a mí me es igual. Vamos a suponer que eso fuera así, para lo que quiero demostrar. Resulta que la comunicación es el 30%, pero no nos la ha enseñado en la escuela, no nos la ha enseñado la universidad, ni en la formación profesional, ni en las escuelas de negocios, ni las empresas, cada vez más, afortunadamente sí, pero ni las empresas le dedican ninguna atención a la cuestión. Yo no veo, sinceramente, que los diputados y senadores en España entrenen. Hay alguno que entrena, qué duda cabe, pero como dice Julián Santamaría, ex embajador de España en Estados Unidos, entras en la sede del Partido Demócrata o la sede del Partido Republicano y aquello parecen unos platós de televisión. Allí está todo el mundo entrenando, porque tiene una entrevista aquella noche, porque tiene que defender o hacer una pregunta en la Cámara de Representantes al día siguiente, porque tiene que dar un estudio, un meeting o lo que sea en su estado natal. Están todo el día dedicados a la comunicación. Así que hagamos caso de lo que dice Bill Clinton, porque a mí me parece muy importante. En la sociedad de la información, el 50% es la comunicación y el otro 50% es todo lo demás. Dedico unos minutos solamente a mirar al interior de las empresas, a ver esa productividad, cómo la perjudicamos con una mala comunicación. Yo estudio estos temas, me interesa y los vamos ordenando. Piensen en las órdenes que damos en nuestra empresa o las órdenes que recibimos, es exactamente igual. Seguramente las dos cosas, porque estás en algún momento recibiendo y dando órdenes. ¿Las hemos entendido? ¿Nos han entendido las otras personas? ¿Nos hemos preocupado acaso de saber si lo han entendido? No, normalmente damos las órdenes o recibimos las órdenes y es igual lo que se haya entendido, porque ni se nos ocurre que no se pueda haber entendido. Y este es un problema de comunicación. Amparo Moraleda, presidenta de IBM, que lo era, de España, Francia y otros países, me contaba un día que en estas jornadas de puertas abiertas, los americanos hacen mucho esto, como saben, llevan a los niños, dejan que estén jugando por allí, alguien les entretiene y ellos siguen haciendo su trabajo normal del día. Y al volver a casa, Amparo Moraleda le preguntó a su hija Rocío en el coche: Rocío, ¿qué te ha parecido mi trabajo? Y la niña de 5 años dijo: ¿eso era trabajar? Si estáis todo el día hablando. Tiene razón, estamos todo el día hablando.
porque recibimos órdenes, las damos, hablamos por teléfono, estamos escribiendo, tenemos reuniones, salimos. El elemento vital en las empresas es la comunicación y, sin embargo, no cuidamos si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. Déjenme hacer una referencia muy breve a 3 o 4 instrumentos que son con los que nos ayudamos para comunicar. El teléfono, el correo electrónico, el PowerPoint y, si quieren, las reuniones, por no ocupar más tiempo. El teléfono, cualquiera dirá, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que aprender a hablar por teléfono? Pues miren, tenemos que aprender a hablar mejor por teléfono. Y si no, les remito al contestador cuando salgan de aquí, que amablemente lo tienen apagado, de su móvil. Fíjense, hay quien cree que ese es el lugar adecuado para dictar una conferencia. Seguro que ustedes tienen algunos casos de estos. Hay otro que es capaz simplemente de decir, oye, soy fulanito, llámame. Bueno, podría decir algo más, ¿no? Eso sería el equivalente a escribir un correo electrónico en el que dijéramos, hola, escríbeme. Es exactamente lo mismo, no lo utilizamos suficientemente bien. Hay otros que te dicen, oye Manuel, soy no sé qué, no sé cuántos, tal, no sé qué, de la empresa, no sé qué, Process Network System, casi todas las empresas se llaman Process Network System en este momento, y es muy difícil aclararlo, y además, y mi teléfono es el 607 47 26 tal, yo digo, ¿querrá que le llame o no? No estoy seguro. No vocalizamos bien ni nuestro propio nombre, que es nuestra marca personal, ni el nombre de nuestra empresa. Pues sí, hay que hablar mejor por teléfono y tenemos que ser más educados. Ahora que estamos exportando tanto a Latinoamérica, tienen una concepción de que nosotros somos absolutamente rotundos, rudos y a veces mal educados a la hora de usar el teléfono o de terminar las reuniones. Es así. Y el otro día estuve en Medellín, entro a la Universidad de Antioquia y un guardia, un hombre, un guardia de seguridad, me dice, ¿me regala su nombre, por favor? Yo le di mi nombre para inscribirme y para que pudiera entrar. Se lo conté después a un profesor amigo. Me dijo, no, es que aquí tenemos esta fórmula de me regala mi nombre. Dice, mira, te diré lo que me pasó a mí. Yo fui a Madrid, fui a sacar un billete para Sevilla y le dije, ¿me regala un billete a Sevilla, por favor? Y dijo, oiga usted, aquí nosotros regalar nada, aquí se vende todo, ¿eh? Eso es así. Bueno, señores, tengamos en cuenta los elementos culturales de otras personas, hablemos mejor por teléfono, hagamos mejor las reuniones. Vamos al correo electrónico. ¿Qué quieren que les diga del correo electrónico? A nosotros nos contrató en el Instituto de Comunicación Empresarial un laboratorio de Barcelona y nos dijo, mira, tenemos un problema de atasco de correos electrónicos tremendo, tremendo, porque todo el mundo manda con copia a todo el mundo, no hay forma, etcétera, etcétera. Háganme un análisis de esto. Hicimos un análisis, se lo expusimos a quien nos lo había encargado, dijo, nos parece perfecto, vengan mañana y se lo cuentan a los 250 empleados. Gran expectación, y dijimos, vamos a ver, conclusiones muy sencillas. El que recibe un correo electrónico y no le añade nada, ni siquiera cambia el título, ni pone un dato nuevo, ni da su opinión, no aporta ningún valor añadido a ese proceso de lo que están mandando en la empresa. Por lo tanto, ese es un empleado poco interesante. Excuso decir las caras que se empezaban allí a ver en aquella reunión. El empleado que recibe un correo y lo que hace es que lo reenvía a 36, básicamente para que cuando le digan, oye, haberme avisado de esto, y el otro le dice, pues ya te lo mandé, ¿a quién? ¿A mí? Y efectivamente, revisas la lista de 36 y estabas allí en medio. Ese empleado no tiene ningún grado de compromiso en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a contar toda la investigación. Aquello fue mano de santo, se arregló de otra manera. Así que tenemos instrumentos como el teléfono, y los usamos mal. Tenemos instrumentos como el correo electrónico, Dios le bendiga a los inventores, hace poco le dieron el premio Príncipe de Asturias, y lo estamos usando mal, no corregimos, hay faltas de ortografía. ¿Cómo queremos decir nosotros somos una empresa que cuidamos las cosas si luego tenemos faltas de ortografía? No es por hacer un chiste, pero es que algunos, en lugar de un saludo, no se dan cuenta que en el teclado la U está exactamente al lado de la I, con lo cual muchos dicen
un salido, fulanito de tal, o un cordial salido, fulanito de tal. Ya no digo si vamos a un cariñoso salido, es mucho más peligroso. No es por hacer un chiste, es verdad. Y alguien que envía correos electrónicos, que nos puede pasar todo, sin cuidado, con faltas de ortografía, le estamos diciendo a esa persona el poco interés que nos merece esa persona. Ya no digo cuando enviamos, como le pasó a uno que yo conozco, unas botellas de aceite con etiqueta en inglés a Estados Unidos, cargadas de faltas de ortografía, pero diciendo, somos muy cuidadosos en el proceso de elaboración de este aceite. Seguramente sí, pero desde luego el de las etiquetas no. No le podemos convencer de que hemos cuidado nuestro producto si tenemos faltas de ortografía. Déjenme un minutito para el PowerPoint. El PowerPoint, que es la muerte de la oratoria. Déjenme el PowerPoint sobre el PowerPoint. Que no se me ofenda a nadie, que yo cuando cuento estas cosas siempre viene un ponente a continuación, sé que no es el caso de la Rovira, y me mira mal. Lo siento, pero tengo que decir estas cosas. Vamos a ver. Miren, el PowerPoint es la muerte de la oratoria, porque una buena presentación puede mejorar tu discurso, ilustrarlo, lo acaba de hacer Álvaro y estaba muy bien, ha hecho una conferencia ilustrada, pero no nos ha leído el PowerPoint. No nos ha leído el PowerPoint. No es lo mismo una conferencia ilustrada que leer el PowerPoint. Así que el PowerPoint, pongan ustedes una imagen sugerente, estupendo, para destacar una idea principal, si quieren, pero una idea por transparencia, no una Biblia por transparencia, como muchas veces se encuentran ahí. Miren, esto es clave, hay que hacer la presentación, y perdonen que entre en clase con perdón, pero hay que hacer la presentación para quienes te escuchan, no para uno mismo. Le dices a uno, ¿tienes la presentación preparada? Dice, sí, aquí traigo el PowerPoint. No, yo no te digo eso. La presentación preparada viene aquí, en una chuletita, y le has dedicado tu tiempo, o la tienes por escrito si quieres leerla, etc. Y el PowerPoint además, porque si no vas a acabar leyendo el PowerPoint. Y hay que entender que el PowerPoint no puede ser un guión, no debemos leer la pantalla, hay que hablar de cara al público. Si damos la espalda, perdemos las manos, que las manos también hablan, perdemos la cara, que también es un elemento de expresión y de comunicación importante. Y si vamos y nos ponemos a leer directamente el PowerPoint, pues hemos perdido mucha capacidad de comunicación. Hay que dejar tiempo entre diapositivas, por lo tanto, esas personas que dicen, ¿cuánto hablarás? 20 minutos, ¿cuántas diapositivas traes? 26, estamos perdidos. Para sintetizar hay que eliminar lo superfluo, poner simplemente los titulares, y fíjense, una correcta utilización buena, no hemos visto la conferencia entera, pero bueno, miren Steve Jobs, quiere marcar algo que sucedió entre no sé qué año, el 94 y el 96, y lo que sucedió entre el 2001 o el 2005. Bien, está subrayando lo que dice. Yo no sé si Bill Gates aquí estuvo todo el rato delante de ese festival de nubes que tenemos aquí. En el supuesto de que lo hiciera, lo digo porque no he visto más que unos pantallazos y no he visto la conferencia entera, pues seguramente distrajo enormemente a la audiencia, porque al final empieza todo el mundo a decir, oye, no ha puesto el Office, no sé qué, y todo el mundo, te creas un competidor ahí. Así que las pantallas tienen que estar limpias, si pueden, acero, la posibilidad de ir a blanco, etcétera, etcétera. Seguimos. El diseño no es decoración, evitar las transiciones. Mis colaboradores, aquí hay una, Belén, Santiago y otros me dicen que la letra del tamaño sea, vamos, de 30 puntos, porque es la única manera de no poner demasiadas cosas. Bueno, 28 también vale, pero no 18, no 18. Una audiencia que lee no escucha, ustedes lo saben. Por lo tanto, elijan. Yo quiero que me escuchen a mí. Y además, si puedo, me apoyaré lo que traigo aquí, pero quiero que me escuchen a mí. Me he preparado para que me escuchen a mí. Y si no lo consigo, no he conseguido el objetivo. Esto lo saqué yo de una conferencia de televisiones autonómicas. ¿Ustedes creen que sirve para algo? No sirve para nada. No sirve para nada, pero eso se ve normalmente en las empresas. Normalmente se ve en las presentaciones. Los colores y la conclusión. Si no eres capaz de exponer tu idea en la presentación, no la hagas. Háganse ese planteamiento. Miren, esto va en serio. En la NBC en Estados Unidos, eso es de mi sector, de la televisión, me decía una directiva, miren, nosotros hemos llegado al punto en el cual, cuando le encargamos a un ejecutivo de allí, hágame esta presentación, y te vuelve al cabo de 5 días, con 36 transparencias preciosas, dice, ya sabemos que ahí
tenemos un diseñador frustrado, pero no necesariamente un buen ejecutivo. Y se mide la productividad dentro de las empresas también por el exceso, para contar una cosa, de comunicación. Yo les aseguro que no milito en el partido político este que se ha creado en Suiza, hablo en serio, por el cual se promueve un referéndum para que se suprima el PowerPoint en las empresas. No milito en ese partido político, mírenlo en Internet que existe, yo no milito en ese partido político, pero es verdad que hemos hecho un abuso de esa situación. Así que mejor uso de los teléfonos, mejor uso de los correos electrónicos, mejor uso del PowerPoint y reuniones con un poquito de orden. Sobre todo envíen el orden del día. No es lo mismo, te convoco a una reunión el lunes a las 10 que te convoco el lunes a una reunión para hablar de esto, esto y esto, porque yo vendré preparado con una serie de cosas por si me lo preguntas. No es exactamente lo mismo. Y no es lo mismo terminar una reunión diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado y continuamos mañana por la mañana, que levantar un acta, no un acta larga tipo junta de accionistas y jurídica, pero sí es importante que alguien envíe un correo electrónico diciendo hemos llegado a estas conclusiones finales. Y dos cositas más finales. Los rumores como pérdida de productividad en las empresas. La comunicación interna es muy importante. Hay que dar información, la que se pueda. La empresa no tiene por qué ser una asamblea, eso ya lo sabemos. Pero es muy importante para que no se generen rumores, porque si no, unos porque difunden rumores, otros porque los desmienten, otros porque quedan preocupados de algo habrá y todas las cosas y los tópicos de que cuando el río suena agua lleva, etcétera, etcétera. Al final se pierde muchísimo tiempo las empresas por la indisciplina y por no haber tenido una buena comunicación interna. El otro día, yo siempre aprendo, por eso les voy a dejar aquí mi correo electrónico, por favor lo pones aquí, porque hay personas que me escriben y me mandan cosas magníficas. Y una persona, en este caso era en un curso que dábamos en el Instituto de Comunicación, una persona de Ericsson, Javier García, me dijo algo muy interesante que dice que había aprendido de un jefe sueco que decía, la comunicación interna en las empresas es lo más parecido a un tren en marcha. Los máximos directivos van en el primer vagón, ven exactamente a dónde se dirigen, ven el paisaje, los empleados van sentados atrás y ven por dónde está pasando, pero no saben exactamente a dónde se dirigen. Muy importante tener presente la comunicación interna. Y para acabar, les diré, si me permiten, lo que cuando yo era niño, para hacer divisiones y multiplicaciones, hablábamos de la prueba del 9, seguro que aquí muchos se acuerdan, la prueba del 9. Miren si es importante, en el título de la conferencia que yo les he planteado, que la comunicación es vital, es un factor decisivo en la competitividad. Mire lo que ha pasado en los últimos días con la elección del Papa. Cuando Alejandra Polacci y yo acordamos que el título de mi conferencia sería La excelencia en la comunicación, factor decisivo de competitividad, todavía ni había dimitido el anterior Papa. Ahora, cuando estamos hablando, y llega esta conferencia que aquí concluyo, ya hay un nuevo Papa, el Papa Francisco, que ha dado unas muestras de conocer cómo se tiene que comunicar de manera extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Bueno, en las batallas que tiene planteada su empresa, si me permiten que lo diga con respeto, está la pérdida del mercado latinoamericano, que a galope está siendo ocupado por iglesias protestantes varias que con el impulso del dólar están, en Dinamarca ya son mayoría, en Guatemala ya son mayoría y en otros países, etcétera, etcétera. Un artículo reciente del New York Times calculaba que cada día se pierden 8.000 católicos solo en el ámbito de América Latina. Bueno, yo no sé si eso es exagerado o no lo es. En todo caso, sabemos que esa batalla es importante y que esa batalla se gana con comunicación. Y el hecho de que haya aparecido un Papa cercano, sencillo, que es capaz de hablar de cosas realmente próximas a las personas, yo estoy absolutamente convencido, y no he tenido la oportunidad de hablar con él, quizá algún día la tenga, pero yo escuchándole me di cuenta que el Papa Francisco también cree que la excelencia en la comunicación es un factor decisivo de competitividad. A él, en el problema que tiene, en la batalla que tiene por delante, y le deseo lo mejor, estoy seguro que se ha aliado con la comunicación. Y eso es lo que yo quiero decirles, emprendedores, directivos, esté usted en cualquier lugar, estéis en cualquier lugar de una empresa,
aliaros con la comunicación porque es la forma de ser más productivos, de ser más eficaces y de ser más líderes. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Para mí era muy difícil preguntarle a mis papás por qué yo no tenía brazos. A mí nadie me había explicado que era persona con discapacidad y qué significaba el no tener brazos y vivir así en la vida, ¿no? Sí lloré mucho. Ahora pues más bien ya las lágrimas que ahora derramo son de mucha felicidad, de mucha gratitud por haber podido hacer ese switch en mi cabeza, porque mi discapacidad siempre ha sido la misma, ¿no? Aprendí que cuando uno se propone hacer las cosas, aunque falte la herramienta esencial para hacer las cosas, como a mí que me faltan los brazos, bueno, siempre hay una segunda opción, siempre hay un segundo camino. Yo encontré ese segundo camino en mis pies y bueno, cada quien tiene que encontrar cuál va a ser ese camino para lograr sus sueños, ¿no? Gracias a ello soy conferencista, ¿no? Soy abogada también porque yo pensaba, yo quiero sentir que sirvo para algo. Primero pensé que a través de la abogacía podría ayudar a personas que tuvieran alguna discapacidad o algo así, pero después la vida me prestó estos escenarios para compartir este mensaje de fe, de esperanza, de esfuerzo, ¿no? De amor. Ahorita, después de esta publicación del libro Abrazar el Éxito, de la cual yo estoy muy emocionada y muy agradecida porque es una forma de poder cumplir con mi misión en la vida, que es servir, que es sentirme útil, pues yo estoy escribiendo ya un segundo libro. Yo quisiera que este mensaje se pudiera difundir en todos los rincones del mundo, porque es un mensaje de mucho amor, de mucho esfuerzo, no solamente mío, sino de todas las personas con las que he tenido la fortuna de compartir un pedacito de sus vidas. Cuando uno sueña, puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Yo he aprendido que en la vida y de la vida no hay que esperar nada. En la vida hay que ir al encuentro de todo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar ofrecido por Bureau Veritas Business School, que en el día de hoy va a tratar sobre la norma UNE 166.001-2006, una de las normas dedicadas a I+D+I, que es el ciclo que venimos viendo durante las dos últimas semanas. Para aquellos que se incorporen hoy por primera vez, mi nombre es Octavio Candela. Soy licenciado en Economía, presto mis servicios en una multinacional del sector de la defensa y dentro de esta, en el área de I+D+I, en el departamento financiero. Las competencias que se quieren que adquieran en el día de hoy es conocer los requisitos que, según la norma UNE de referencia que hemos comentado, se exigen para un proyecto de investigación, desarrollo e innovación. El índice de la presentación tiene esta estructura. Una pequeña introducción, un apartado dedicado a las necesidades y ventajas por las cuales surge la norma en cuestión, qué es lo que se define en la norma, qué características generales presenta, los objetivos que persigue, los tipos de certificación que se pueden obtener basándose en la norma UNE que vamos a ver, y finalmente el apartado que quizás es el más extenso, el de los requisitos que debe cumplir un proyecto de investigación, desarrollo e innovación de acuerdo a esta norma. En el apartado de introducción, como hemos venido comentando en webinars pasados, España está realizando un esfuerzo importante por converger con Europa en cuanto a los niveles de I+D+I, aumentando progresivamente cada año. Si recordamos de la primera semana dedicada a los conceptos de I+D+I, veíamos cómo tanto la inversión por parte del sector público español como por parte de las empresas se ha incrementado
a lo largo de la última década. La Administración, tanto a nivel nacional como autonómico, hemos visto también que ofrece distintos tipos de ayudas, muchas de las cuales están apoyadas en las normas UNE, lo cual refuerza la utilidad y el interés de su aplicación. El objeto de las normas de la familia UNE 166.000, porque no solamente es la que vamos a ver hoy, hay otras que veremos ahora, es el de promover y sistematizar las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sistema Ciencia-Tecnología-Empresa española. Este tipo de normas o los aspectos fundamentales que cubren estas normas son los siguientes. Un apartado que podríamos denominar de terminología, a la cual se dedica una de las normas, donde vienen recogidas las definiciones tanto de investigación, de desarrollo e innovación, como del resto de conceptos relacionados con este tema. Una segunda norma, que es la que vamos a ver hoy, la referida a los requisitos de los proyectos, o qué deben de cumplir, qué documentación hace falta para que un proyecto sea certificado como tal, según esta norma. Existe una tercera familia de normas, o una norma concretamente, que se dedica a la implantación de un sistema de gestión de I+D+I en las empresas, de manera similar al que puede existir para otro tipo de normas como es la ISO 9001, existe para este tema, muy relacionado con el anterior. Y finalmente hay un par de normas que están en modo experimental y que están dedicadas al tema de vigilancia tecnológica. La familia de normas, todas ellas relacionadas con este tema tan interesante de investigación, desarrollo e innovación, son las que ven en pantalla, y que van desde la terminología y definiciones de actividades de I+D+I que hemos visto en la transparencia anterior, hasta el sistema de vigilancia tecnológica que también hemos comentado. Metiéndonos ya un poquito ya de lleno en lo que es la presentación de hoy, vamos a ver cuáles son las necesidades por las cuales surgen este tipo de normas. Y que vienen, que no es sino repetir lo que ya se ha comentado en otros webinars. No existe un criterio único para definir cuando un proyecto se considera de I+D+I. Existen distintos organismos regionales, nacionales y europeos que evalúan proyectos de I+D+I, y cada organismo evalúa y clasifica los proyectos con criterios diferentes. De ahí la necesidad que se ha visto en normalizar los requisitos que deben de cumplir un proyecto de cara a ser considerado como de investigación, desarrollo e innovación, evitando discrepancias entre los distintos organismos, y la tendencia es a unificar. Las ventajas que esto supone para las empresas, en primer lugar porque las orienta a realizar el proyecto según una norma aceptada y que no cada cual vaya por su lado y a su mejor entender. Evita y mejora, por otro lado, el trabajo de los distintos organismos que tienen que evaluar los proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Permite a las organizaciones que realicen proyectos según esta norma el obtener ventajas de reconocimiento por los organismos evaluadores, y va a evitar o va a acortar los plazos para aquellas entidades que tengan solicitados ayudas, ya sea desde el punto de vista de subvenciones o de deducciones fiscales, los plazos en la elaboración de toda la documentación que hace falta. Facilita, por tanto, la sistematización de los proyectos de I+D+I y, consecuentemente, mejora su gestión, y ayuda finalmente a las organizaciones a definir, documentar y desarrollar los proyectos de I+D+I. Por lo que se refiere a qué es lo que se define en esta norma, ya lo hemos comentado, define aquellos requisitos que debe tener un proyecto para que sea considerado como de investigación, desarrollo e innovación. Y recalco lo de los requisitos que debe tener un proyecto para que sea considerado como de I+D+I. No está referido a ningún otro tipo de proyectos que no vayan enfocados hacia esta materia. Las características generales que se recogen en la norma, teniendo en cuenta que los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, como ya se ha comentado, son proyectos que pueden tener un resultado distinto del esperado inicialmente, aunque no por ello dejan de ser valiosos, pues va a enfocar la norma en tres aspectos: en lo que es la gestión del proyecto,
donde debe incluirse la planificación, la organización, el seguimiento y el control de todos los aspectos del proyecto en un proceso continuo para conseguir sus objetivos. Este proyecto, o sea, el tema de la gestión de los proyectos, no solo de I+D+I, sino de cualquier tipo de proyecto, es un proceso continuo y repetitivo a lo largo de la vida del mismo. Para la organización responsable del proyecto, esto es, para poder gestionarlo adecuadamente, el agrupamiento en fases supone un medio de supervisar la consecución de objetivos y valorar los riesgos asociados. Esto lo que viene a decirnos es que para proyectos grandes, su estructuración en distintas fases con hitos intermedios nos va a permitir ir supervisando si el mismo marcha conforme a lo que hayamos planificado. Y por lo que se refiere a los resultados del proyecto, tal cual vienen en esta norma, viene referido a los logros obtenidos a la finalización del mismo, logros que pueden ser iguales, menores o superiores a los objetivos iniciales, o simplemente que estos no se alcancen. Pueden ser de los siguientes tipos: incrementales o radicales, es decir, superiores a los que se esperaban cuando el proyecto arrancó. Pueden suponer modificaciones de algo ya existente o ser completamente nuevo, el resultado final que se obtenga. Pueden estar localizados estos resultados en nuevos productos o procesos, orientarse hacia el consumo, la industria o el gobierno, o estar basados en tecnologías simples o compuestas. Como vemos, el campo es extremadamente amplio. Los objetivos no solo de esta norma, sino de la familia de normas dedicadas a I+D+I, pues son el de facilitar la sistematización de proyectos de I+D+I y mejorar su gestión, ser una referencia en manos de las organizaciones de cara a ayudarlas a definir, documentar y desarrollar proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Yo me extendería un poco más y podría ser trasladable a cualquier tipo de proyecto, no hace falta que este sea de I+D+I. Y demostrar a todas las partes interesadas, entendiendo aquí por partes interesadas, pues administraciones públicas, clientes, proveedores, que su participación en proyectos de I+D+I como una parte importante de su reputación corporativa. Como normas de consulta, la norma que estamos viendo hoy se refiere al de terminología y definiciones, para aquellos que no tengan claro los conceptos de investigación, desarrollo e innovación u otros relacionados, a la norma relativa a los requisitos de los sistemas de gestión, y a una que no es de la familia que hemos visto antes, pero que establece una serie de criterios generales para la elaboración de proyectos. Yo le he estado echando un vistazo, bueno, va referida básicamente a proyectos de construcción o de obra civil, pero bueno, no está de más que le den un repaso. Como veíamos en el webinar de la semana pasada, existe la posibilidad de certificar los proyectos que una compañía venga realizando y que estime que son de investigación, desarrollo e innovación, a través de las entidades certificadoras que existen al efecto. La semana pasada hablábamos de informes motivados, pero las compañías pueden decidir quedarse simplemente a nivel de certificadora. Y hay tres tipos de certificación, conforme a la norma UNE que estamos viendo hoy. La semana pasada hablábamos de conforme al Real Decreto 1432 relativo a la emisión de informes motivados por el Ministerio de Innovación. Existe una primera certificación de contenidos ex ante, que está pensada para proyectos aún por ejecutar y que lo que certifican es que el contenido del proyecto que queremos hacer es o bien de I+D o bien de innovación, y además se certifica la coherencia del presupuesto con el objetivo que se espera del proyecto. Un segundo tipo de certificación es el referido a contenido, certificación de contenidos y ejecución del proyecto en primera ejecución, que puede solicitarse para proyectos en ejecución o para proyectos ya finalizados. Aquí, como veis, ya no se habla de plazos por temas de informe motivado y demás, pues es lo que estamos certificando es conforme a esta norma, que incluye la certificación de contenidos del proyecto, la coherencia del presupuesto con los objetivos que se proponen,
Y un tercer punto, quizás el más engorroso para certificar no solo conforme a normas, sino conforme a la legislación, si es que vamos en busca de un informe motivado, es la realización de una auditoría que lo que pretende es determinar, por un lado, el cumplimiento de objetivos presupuestarios y la naturaleza final del proyecto desarrollado, y que conlleva toda una serie de documentación que va a ser pedida por la entidad certificadora, pues desde las facturas de viajes, pasando por las subcontrataciones, los costes de personal, en fin, toda una serie de elementos que vamos a ver. Y un tercer grupo sería el de la certificación de seguimiento, ¿no? Que bueno, lo que viene a hacer es una realización de un seguimiento técnico con el objetivo de identificar la existencia o no de cambios o desviaciones respecto al primer informe que se haya emitido, pues atendiendo tanto a los objetivos como a la innovación y novedad del proyecto, a la planificación y su presupuesto. Y igualmente, al igual que el anterior, conlleva la realización de una auditoría cuya fin es la determinación del cumplimiento de los presupuestos certificados anteriormente. Está pensado pues, para proyectos plurianuales que duren más de un ejercicio y que ya hayan obtenido un certificado de contenido y primera ejecución. Una tabla de resumen es la que podéis ver en pantalla, donde se puede ver, pues por un lado, la certificación de contenidos ex ante y de primera ejecución y el tipo de informe motivado, en el que no voy a entrar porque ya lo vimos la semana pasada, que se puede solicitar en función del proyecto que nos certifiquen. Vamos a pasar ya a ver lo que es la enjundia de la norma UNE de hoy, que son los requisitos que deben cumplir los proyectos de I+D+I para que podamos certificarlos conforme a esta norma o podemos estar adaptados conforme a ella. Los aspectos que se van a describir a continuación son aquellos que como mínimo debe contemplar el proyecto de investigación, desarrollo e innovación que se pretende certificar, ¿vale? Se trata de una descripción de mínimos y no es solo para establecer pues, un formato para la redacción de proyectos de I+D+I. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el que vemos ahí de responsabilidades, y es que la organización deberá seleccionar un responsable del desarrollo, del seguimiento y control del proyecto y establecer sus funciones. Y no pueden hacerse ustedes una idea de la importancia que esto tiene, porque es muy típico ver en las compañías hoy en día, no, sí, el responsable del proyecto es Pepe, y después el pobre Pepe no tiene ninguna autoridad para decidir sobre ningún aspecto. Tanto de acuerdo a esta norma como a otras que puedan existir, es importantísimo el tema de establecer bien las funciones del director de proyecto. Otro punto que se exige en la norma y al que se le da trascendental importancia es a la memoria, indicando en este sentido pues, que todo proyecto debe estar documentado en forma de memoria y que ésta deberá estar continuamente identificada y controlada, y que contendrá o integrará en su contenido dos aspectos importantes. Uno es el de los objetivos que se persiguen con el proyecto y el planteamiento que se hace para alcanzar estos objetivos, y el otro es el grado de innovación y novedad que pueda tener el proyecto. Con respecto a la memoria, el proyecto deberá tener unos objetivos medibles cuantitativa o cualitativamente, donde deben describirse los elementos principales de I+D+I del proyecto, distinguiendo aquellos que se entienda que son de investigación, de aquellos que son de desarrollo o de innovación tecnológica, y el criterio seguido para hacer esta distinción. Esto es así porque cuando queramos certificarnos conforme a la norma, al final la memoria va a ir a parar a un experto que es el encargado de analizarla, y si esto no está bien detallado, pues olvidémonos de conseguir la certificación. En esta memoria se deberá especificar también el impacto y las oportunidades que ofrece el proyecto, ya sean aspectos técnicos, ya sean aspectos económicos, sociales, etcétera. Se deberá de describir también en la memoria, con el nivel de detalle adecuado a los objetivos que se persigan,
asociándolo al estado actual de los conocimientos, productos, procesos y tecnologías e identificando limitaciones o desventajas de los ya existentes. Como hemos visto en el webinar pasado, pues no es más que ejecutar un estudio del estado de arte actual y ver cuáles son las ventajas o desventajas que puede ofrecer el proyecto que queremos ejecutar. Deberá detallarse el avance a nivel mundial, nacional, regional, que suponga el logro de los objetivos, tomando como punto de partida la situación que hayamos descrito en el estudio del estado del arte. Deberá indicarse igualmente en esta memoria si la organización prevé proteger los resultados del proyecto. Puede ser que el proyecto lo ejecuten varias entidades, quién va a tener la propiedad de lo que se obtenga, si hay que hacer patentes, etcétera. Y mencionar, si procede, pues legislación o normas que puedan afectar al proyecto o a la empresa. Igualmente deberán especificarse pues, autorizaciones, acuerdos de cooperación o contratos necesarios para poder arrancar el proyecto, y así como la ejecución y explotación de resultados. Una vez que tenemos elaborada la memoria, debemos de pasar a planificar el proyecto, en el cual, en esta etapa de planificación, deberá describirse la estructura, incluyendo las relaciones entre las fases y tareas en las que se haya desglosado, el contenido de los trabajos, los resultados esperados al finalizar cada fase. Deberá describirse igualmente la estructura y metodología de gestión. La norma recomienda, esto que estoy comentando no es que sea obligatorio, muchas de ellas son recomendaciones, dividida en fases y estas a su vez en tareas siguiendo un orden lógico. El número de fases y de tareas pues será el adecuado, aquel que nos permita gestionar el proyecto de una manera óptima. Se especificarán las fechas y plazos de ejecución previstos para las distintas fases y tareas, teniendo en cuenta pues, sus relaciones de dependencia y sus interacciones. Se recomienda pues, un gráfico Gantt o un gráfico PERT. Asimismo, deberán evaluarse e identificarse aquellos riesgos y puntos críticos que puedan afectar al proyecto, estableciendo pues, las acciones de mitigación pertinentes, lo que viene a denominarse hay que elaborar un plan de gestión de riesgos. Deberá definirse la estructura organizativa del proyecto, su organigrama, ¿no? qué departamentos lo ejecutan, cuál es su personal, etc. Y describirse igualmente las medidas de control necesarias a establecer y el ritmo de las revisiones que se deban hacer mensual, quincenalmente, para asegurar el control del proyecto y de sus resultados. Como ejemplos de esta etapa de planificación, pues yo les traigo aquí un índice de un proyecto de mi compañía que se presentó a certificarse. Como veis, esto está compuesto por lo que es la memoria del proyecto, el resumen viene un poco siguiendo el esquema de la norma, ¿no? El grado de innovación y novedad, los avances que supone, la protección de propiedad de los resultados, un apartado 2 de planificación, después un apartado tercero en el que se destacan qué actividades son de I+D y cuáles son de innovación, presupuesto, costes, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Y como un ejemplo, aunque ya lo conocerán de sobra, de relaciones entre las distintas fases y tareas, aquí no se ve muy bien, pero bueno, tenemos en la parte izquierda de la transparencia pues la relación de actividades y fases del proyecto, con las fechas previstas de comienzo y finalización, y en la parte derecha, donde ven el gráfico Gantt que he estado comentando, y las relaciones de dependencia entre las distintas actividades. Una vez tengamos hecho la planificación desde el punto de vista de fases, tareas, debemos pasar a la elaboración del presupuesto, cual va a estar basado en las estimaciones de costes y en la planificación que previamente hayamos definido. Deberemos de buscar la coherencia con los requisitos del proyecto e incluirá los costes necesarios, los cuales se presentarán en un formato que sea adecuado para su aceptación y posterior control. En principio, formato, si no se exige ninguno, en función del organismo,
que se puede presentar, al que se quiere presentar, la empresa pues tendrá establecido qué formatos son los más adecuados. Igualmente se establecerá un mecanismo para identificar los recursos que son requeridos en el proyecto, cuándo se necesitan de acuerdo con la planificación, y se preverá por parte de las organizaciones un sistema que permita controlar o ver cuál es la dedicación del personal a las distintas tareas del proyecto, de manera que sea fácil justificar las partidas anuales del personal. Esto pues, lo que viene a llamarse el control de la mano de obra que se ejecuta en la mayoría de las empresas. Se identificarán claramente los costes, tanto de personal propio como de contratación externa, de equipos, de materiales fungibles, etcétera, y su distribución en el tiempo y conexión con la estructura de desglose de tareas. Esto, así dicho, pues puede resultar engorroso de entender, pero bueno, no es más que cada coste esté en la actividad que se haya definido ya en tanto los sistemas de gestión de la compañía como la planificación. Las estimaciones, como ponen en la transparencia, se presentarán en un formato que permitan establecer y desarrollar los presupuestos de acuerdo a los procedimientos contables aprobados y con las necesidades de gestión del proyecto, documentándose y pudiendo trazarse desde su origen. En muchas empresas es posible que se requiera cierta inversión de tiempo en ver cómo establecer todo este sistema de control, porque no deja de ser una contabilidad analítica que algunas sociedades pues no disponen de ella. Un ejemplo de un formato de coste de personal es el adjunto, donde viene la identificación, un apartado 1 de identificación del participante con sus datos generales, un apartado 2 de experiencia profesional, las funciones que desarrollan el proyecto y las horas dedicadas al mismo, ya sea en I+D o en innovación, y el total de horas y un coste directo. Bueno, pues este es un formato que podría valer para rellenar. Ahora, el problema es obtener esto de los sistemas de gestión de la compañía, de manera que nos permita, para todo el personal, tenerlos controlados. Otro aspecto al que dedica la norma, pequeño párrafo, es el de la documentación del proyecto, que debe ser una parte del sistema de gestión y debe estar definido por la compañía, ya que deberá existir un mecanismo para identificar, registrar y archivar toda la documentación que se genere, ya sea a través de bases de datos que existan en la empresa o un sistema de carpetas, en fin, de lo que la compañía pueda disponer. La documentación deberá conservarse por un plazo razonable. La norma habla de 3 años, mi consejo es que, como casi siempre esto va a estar relacionado con temas fiscales, sea de 5, incluso me atrevería a decir de 10 años, si finalmente se solicitan informes motivados de los que hemos hablado a lo largo de este ciclo. Y el último aspecto, uno de los últimos aspectos a los que la norma hace referencia es, bueno, cómo una vez que usted ha planificado, ha elaborado el presupuesto, lo tiene todo bien documentado, cómo lo va a seguir, ¿no? Porque el proyecto, pues ya hemos dicho que tiene que revisarse. Pues se recogerá periódicamente el grado de avance en la ejecución de las fases y tareas que se hayan definido en la etapa de planificación para ver cómo va, y se elaborarán, eso a criterio de cada compañía, pues informes técnico-económicos de cara a conocer pues, los resultados obtenidos, los gastos incurridos, así como las desviaciones que se puedan estar produciendo con respecto a lo inicialmente planificado. El sentido de todo esto no es más que reorientar el proyecto hacia donde se quiera en función del grado de avance. Y el último aspecto al que hace referencia la norma, en el día de hoy, es el de la explotación de los resultados, según el cual se establecerá un plan en el que se van a definir las acciones para llevar a cabo la explotación, protección y diseminación de los resultados. De forma orientativa, marca la norma que un plan de explotación deberá contener al menos pues, los aspectos que ven ustedes ahí, ¿no? La identificación de un nuevo producto o proceso, en el que se destaquen sus características y las aplicaciones que vaya a tener, mercado potencial, ya sea en grupos de mercado, mercados y clientes interesados, protección de los resultados, como hemos comentado anteriormente, a través de una patente, modelo de utilidad, si es que intervienen varias compañías en el desarrollo del proyecto, explotación económica, si el proyecto igualmente se desarrolla por varias empresas, quién es la que lo va a explotar, deberán firmarse acuerdos,
cuentas de explotación previsionales, si el proyecto se va a ejecutar en función de distintos escenarios, y beneficios que pueda aportar el proyecto, donde se describen los resultados y su contribución a la mejora de la competitividad de la organización. Esto es, de una manera muy genérica, lo que pide la norma UNE para definir un proyecto como de I+D+I. La semana que viene, siguiendo en línea con esta norma, ya nos vamos a extender un poco más en los aspectos dedicados a la memoria y a la planificación, y a nada más porque no nos da tiempo, ¿no? Pues bueno, con esto hacemos una pausa de 2 o 3 minutos y abrimos el turno de preguntas. Muchas gracias.